Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra primera cápsula de lo que es nuestra primera unidad del curso Derecho Laboral y Tributario. En esta vamos a abordar principalmente lo que es el concepto, aplicación y los principios del derecho laboral. De igual forma, haremos alguna mención a lo que dice relación con las características de este tipo de normativa o de este tipo de normativa. Bien, la normativa base, o podríamos decir la fuente primordial de lo que es hoy en día el derecho del trabajo en Chile, corresponde al Código del Trabajo. Y el Código del Trabajo cuenta una historia. Normalmente ustedes háganse la idea de que cuando leemos el Código del Trabajo, estamos viendo cómo nace un contrato de trabajo, obviamente. Esto es cómo se celebra, desde cuándo produce sus efectos hasta cuándo termina, al momento de lo que es el despido y también el tema de la búsqueda de la justicia a través de las acciones de despido injustificado, incausado, indebido, etc. En esta oportunidad vamos a comenzar con conocer lo que es este derecho laboral, ver el alcance de la aplicación del código y luego hablaremos de elementos importantísimos dentro de lo que es la justicia laboral en Chile, como es los principios. Bien, el derecho laboral se puede definir de muchas formas, hay muchos autores, pero podríamos decir principalmente que es aquella rama del derecho que lo que busca es normar, regular las relaciones que surgen entre una persona llamada empleador y otra llamada trabajador, producto de la existencia o de la celebración de un contrato de trabajo. Lo que prima en su objetivo es establecer el marco jurídico que va a determinar esta relación y dejar de manera plena y clara establecidos cuáles son los derechos y las obligaciones de ambas partes, asegurando siempre la existencia de condiciones justas y acordes a la dignidad humana dentro de esta relación. Esta idea de lo que es el derecho del trabajo lo podemos encontrar en el artículo 2. Podríamos decir la gráfica, la imagen que nos entrega el código, al decir que se reconoce la función social del trabajo, se garantiza relaciones laborales basadas en la equidad, la libertad, en la no discriminación, ya que este artículo 2 establece, por ejemplo, que reconoce, se dice, la función social que cumple el trabajo y la libertad de las personas para contratar, dice también, y dedicar su esfuerzo a la labor lícita que elijan. Esto no es más que una manifestación expresa de lo que es el artículo 19, número 16 de nuestra Constitución Política de la República, que establece este derecho a la libertad de trabajo y a la libre contratación. Entonces, lo que hace acá es bajar esa idea desde lo que es la normativa constitucional. Pero además habla de que las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato libre de toda violencia, compatible con la dignidad de las personas y, hoy en día, con las últimas reformas, agrega también con perspectiva de género. Lo que para efectos de este código dice, busca u obliga la adopción por parte del empleador y también de los trabajadores de las medidas que busquen promover la igualdad y erradicar también la discriminación, que sea basada obviamente en este motivo, en el motivo de género. Agrega además, obviamente, no lo vamos a definir porque lo podemos ir viendo o lo vamos a ir viendo avanzado de las unidades, pero dice que son contrarios a estos principios de no discriminación, cuestiones como el acoso sexual, el acoso laboral, los actos de violencia de terceros, que son cuestiones que se agregaron también hace muy poco, los actos de discriminación, eh, pero ojo, la discriminación que se prohíbe por el código es una discriminación que dice relación con una discriminación sin fundamento. O sea, una discriminación que no esté basada en las cualidades de las personas. Porque sí lo autoriza, dice que, eso sí, con todas estas prohibiciones, las distinciones o exclusiones o preferencias que establezca el empleador basadas en las calificaciones exigidas para un empleo, sí pueden ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, no podemos considerar como discriminador el que un empleador solicite para un cargo de jefatura
experiencia previa en dicho tipo de cargo. Por más que muchos digan que si no tengo esa experiencia, no puedo llegar a tener, eh, no puedo llegar a lograr también esa contratación, y al revés, si no tengo esa contratación, nunca tendré esa experiencia, de a poco se espera que se vayan avanzando en el escalafón. Eso sí está permitido y no hay. Agrega también algunos ejemplos de actos de discriminación. Dice, por ejemplo, que se establezcan requisitos para postular a ellas por edad, salud, sexo, género, condición social, situación socioeconómica, etcétera. Eso obviamente está ya proscrito. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Bueno, si nosotros nos vamos al artículo 1 del Código del Trabajo, inmediatamente nos está diciendo a nosotros que hay una regla general, y es que dice que las relaciones laborales que existan entre un empleador y los trabajadores, o entre empleadores y trabajadores, o entre uno y otros, se van a regular por este código. O sea, nos está diciendo que aquellas relaciones laborales privadas son reguladas por el Código del Trabajo. Luego agrega, excepciones, dice, pero no se va a aplicar respecto de funcionarios de la Administración del Estado, dice, ya sea centralizada o descentralizada, también puede ser del Congreso Nacional, del Poder Judicial, y enumera varios más. Pero en términos importantes, lo que acá debemos tener presente es que estos tipos de funcionarios, que no se les llama trabajadores porque están dentro del mundo público, no se van a regular por el Código del Trabajo solo en aquellos casos en que exista una ley que regule su estatuto laboral. Por ejemplo, el Poder Judicial, los funcionarios del Poder Judicial se desempeñan y regulan a través del Código Orgánico de Tribunales. Y por tanto, al existir esta ley especial que regula su forma de desempeñarse, es que en ese caso no va a aplicarse el Código del Trabajo. Entonces, regla general, se aplica el Código del Trabajo a las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, salvo que nos encontremos frente a estos funcionarios del Estado o funcionarios de municipalidades también, que tengan una regulación especial, o sea, una ley que regule su forma de trabajar y los derechos obviamente que surjan de esa relación laboral. Pero si no existe esa ley, volvemos al Código del Trabajo. E incluso existiendo esta ley, si hay algo que esta ley especial, Código Orgánico de Tribunales, siguiendo el ejemplo de los funcionarios judiciales, que no están o no está regulado, volvemos nuevamente al Código del Trabajo. Un ejemplo muy sencillo, nos encontramos frente a la situación del fuero materno y de lo que dice en relación con la protección de la maternidad y de la familia. En este caso, el Código del Trabajo no establece regla alguna y no se hace necesario. ¿Por qué? Porque no hay funcionarios y trabajadores de primera o segunda categoría y por tanto todas las funcionarias que se encuentran y trabajadoras que se encuentran dentro de esos derechos se rigen por el Código del Trabajo. Porque no habría para qué regular nuevamente algo que ya existe, algo que ya está. Entonces, en ese sentido, vuelven al Código del Trabajo. Esa es esta contraexcepción. También, el código nos entrega a nosotros ciertas definiciones. Nos dice, ¿qué es un empleador? Bueno, dice que el empleador es la persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales, materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. Luego nos agrega que el trabajador pasa a ser toda persona natural que preste servicios personales, intelectuales o materiales bajo dependencia o subordinación en virtud de un contrato de trabajo. Y termina por añadir a un trabajador independiente que nos está diciendo a nosotros que es aquel que no es ni empleador ni trabajador. Les recomiendo que vayan y puedan leer lo que es esta normativa del artículo 3 del Código del Trabajo. ¿Por qué? Porque también nos presenta a nosotros otra eh, definición o otras definiciones, pero dos muy importantes. Primero, nos dice qué es una empresa. Dice, empresa es toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo la dirección de un empleador para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, que se encuentra dotada de una individualidad legal determinada. O sea, nos está dando un concepto bastante técnico en este sentido. Y nos está diciendo a nosotros entonces que hay que tener inmediatamente cuidado porque empresa y empleador no son conceptos sinónimos, son cuestiones que se encuentran separadas unas de otras. Y por tanto, a veces, y claramente la mayoría de ellas, confluyen en un solo concepto, porque obviamente que muchas veces el empleador a su vez es empresa. Pero yo les puedo dejar una pregunta.
¿Siempre el empleador es una empresa? ¿Cuándo podemos encontrarnos frente a un empleador que no es empresa? Y luego, hablando también de las empresas, este artículo 3 creó o estableció la figura de la unidad económica, que es una figura bastante importante para el cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores, ya que a fin de evitar fraude a la ley o algún subterfugio que pudieran estar estableciendo ciertos grupos económicos o empresas o personas, que lo que hacían era constituir diversas empresas o diversas razones sociales o RUT, inicialmente nace con el nombre de la ley del multirut, nace la unidad económica, que dice que dos o más empresas, establece este artículo 3, serán consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales. ¿Cuándo establece? Dice, cuando tengan, de alguna forma, una dirección laboral común y concurran a su respecto condiciones tales como la similitud o necesaria complementariedad, agrega este artículo, de los productos o servicios que elaboren o presten, o la existencia entre ellas de un controlador común. Esta es la teoría del derecho comercial llamada levantamiento del velo, para evitar que los trabajadores, al término de una relación laboral con una empresa llamada de papel, aquellas que solo existían en los estatutos, pero no había dinero, porque sacaban todo hacia otras empresas, no se vieran perjudicados, se puede demandar a un grupo de empresas y decirle al tribunal que diga, esto es una unidad económica y por tanto el trabajador tiene derecho a cobrar sus indemnizaciones y prestaciones laborales y de seguridad social a cualquiera de ellas, a cualquiera que tenga dinero. Y es por eso es que existen estos conceptos tan importantes. En esta primera cláusula, en esta primera parte, nosotros acabamos de estudiar lo que es el derecho al trabajo, dimos una conceptualización, revisamos algunas definiciones importantes y cuáles son las funciones y objetivos de este derecho. En la siguiente, analizaremos las características del derecho al trabajo y también pasaremos a ver lo que son las respectivas o los respectivos principios del derecho. Ya nos estamos viendo, es un gusto.